La receta de hoy para mí es muy especial. Me la dio un pariente de Argentina. Son empanadas de queso, tanto al horno como fritas. Gracias a mi pariente Fernando Chaneton. Comenzamos picando la cebolla. Para la cantidad que voy a hacer, que es una docena, voy a usar una cebollita mediana. De todas maneras, al final del vídeo y en la pestaña de comentarios, les voy a poner las cantidades para que tengan todo bien detalladito. Lo importante de la cebolla, cortarla en cuadritos o cubitos bien pequeñita. Para esta cantidad voy a usar medio pimiento morrón rojo. También lo vamos a cortar en cubitos pequeñitos. Así, cubitos de este tamaño. Y Fernando, como no pude conseguir cebollita de verdeo, me he tomado la libertad de agregar, espero que no te moleste, puerro picado también muy chiquitín. Una papa vamos a usar también, ya digo, porque voy a hacer una docena. Como en casita somos dos, pues entonces hago menos cantidad. Una vez lavada, la he picado también en cubitos de este tamaño. En una ollita vamos a poner agua a hervir. Le agregamos un poquito de sal porque ahí vamos a poner la papa. Que la papa no es que la vamos a hervir que quede muy blandita. Entre blanda y durita, porque si no se nos deshace y luego se va a deshacer en la empanada. Y mientras tanto ya tenemos una olla puesta con aceite y le vamos a agregar la cebollita. A un fuego medio. Pues queremos que se nos haga poco a poco. Le vamos a dar como unos 2 o 3 minutitos para que se nos ablande algo. Se ponga un poquito transparente. Yo le agrego un poquito de sal para que ayude también más a que la cebolla se ablande. Ahora agrego el puerro o ajo porro, que ya le dije a Fernando que no conseguí cebolla de verdeo. En realidad se usaría la cebolla de verdeo, pero no en este instante. Y el pimiento morrón rojo. A veces tenemos que adaptar las recetas según donde uno se encuentre. Un poquito más de sal, no mucha. Y vamos a condimentar con un poquito de orégano. Otra cosa que Fernando no me dijo. Perdona Fernando, pero yo soy amante del orégano. Una cucharadita de pimentón dulce, eso sí va en la receta de Fernando. Y comino, me dijo que tampoco le echara mucho, que le pondremos esta cantidad. Los que quieran ponerle más comino, pues que le pongan. Y mezclamos. Mientras tanto revisamos la papa que ya está hirviendo. Se rompe con cierta dificultad, pero ese es el punto. Así que las papas las apagamos y las colamos. Ya coladas las papas, le agregamos un poquito de aceitunas picaditas, que él me dijo que también se puede agregar si uno quiere. Aceitunas verdes, sin relleno. Un minutito, pasado el minuto, apagamos y retiramos del fuego. Y ponemos un huevito a cocer hasta que esté en su punto, durito, bien hecho. Mientras esperamos que se nos enfríe el relleno, vamos a preparar la masa. Agregamos 80 gramos de manteca o mantequilla, unos 200 mililitros de agua, pero agua bien caliente, o sea, hirviendo. Le agregamos su puntito de sal y la mezclamos. Lo que queremos también es que aprovechar con el calor del agua que se nos derrita la manteca o mantequilla. Y una vez disuelta ya la mantequilla en el agua caliente, vamos a ir agregando la harina, que es medio kilo. De todas maneras, como siempre digo, al final del vídeo pongo todos los ingredientes con sus cantidades y también en la pestaña de comentarios. Y la vamos integrando. Ya está, ahora le echamos todo. Ya a mezclar la masita. Van a ver esta masita, qué rica, qué divina, qué fácil de trabajar. Sirve tanto para hornear como para freír. Tocamos y ahora ya, como no está tan caliente el agua, ya podemos meter las manos, porque si no las achicharramos. Y nada, amasar. Tenemos que darle hasta que ya no haya harina, ¿ven? Suelta en el bol.
¿Ven? Ya una vez que ya harina realmente no queda abajo, pues entonces la ponemos en la mesa y la vamos a trabajar un poquito. Miren, ¿ven cómo que ya cambia? Qué lisita, elástica, suave. Fíjense que no se pega en el mesón o la mesada. Miren qué linda, miren qué linda, miren qué linda. Es que está, hasta le daba un bocado así. No, no es para tanto. Bueno, después de 3 minutos de amasado, la tenemos lista. Divina. Ahora lo que vamos a hacer es dejarla reposar. Ponemos aquí, tapadita para que no se reseque, con un pañito de cocina y ahí la dejamos reposar. Ahora vamos con el queso. 125 gramos de queso. Es bueno un quesito muy joven, suavecito, para que se funda bien. Este es un queso holandés y se utiliza mucho para sándwich también, que viene en placas. Es el Gouda. Fernando me dijo cortar en cubitos muy chiquitos. Yo me imagino, Fernando, que algo así valdrá. Así que lo voy a cortar todo de este tamaño más o menos. Para mí, como para los que hagan esta receta que les estoy dando, que es una receta, ya les dije, de un pariente en Argentina que vive en Salta, al norte, me dijo, haz estas empanadas salteñas, que es una receta de mi familia. De hecho, ellos las hacen incluso para vender. Así que espero, Fernando, no ofenderte mucho ni a ti ni a tu familia y hacerlo lo mejor posible. Bueno, pues listo, Calisto. El huevo ya frío lo vamos a picar también, chiquitín, muy pequeñito. Lo vamos a agregar en un bol. Ponemos el relleno que habíamos preparado, que ya está frío. Le agregamos el huevito picado, así chiquitín, y el quesito picado en cubitos. Y mezclamos. Mezclamos bien para que quede todo bien amalgamado. Y ya está, ya el relleno lo tenemos listo. Ahora continuamos con la masa. Bueno, una vez reposada la masita, vamos ahora a hacer nuestras tapas. Fíjense que no se pegan. Entonces, con el palote, rodillo, matayerno, mata infiel, tiene muchos nombres. La vamos a estirar. La tenemos que poner delgada, pero tampoco mucho, para que no se nos rompa la empanada y se nos salga el relleno. Sobre todo el queso, que el problema del queso es como crea vapor dentro de la empanada, porque tiene humedad, pues entonces, claro, el vapor que quiere hacer, salir siempre, y al estar selladita la empanada, bien cerrada, pues entonces automáticamente lo que nos va a hacer es romper para poder salir, y ahí se nos va a escapar el queso. A veces pasa, me ha pasado varias veces. Vamos estirando más o menos como de medio centímetro o un poco más el grosor. Yo tengo estos anillos que son para hacer galletas y empanadas. Lo que pasa, este tamaño no me queda tan grande como yo quisiera. Entonces voy a probar con la caja a ver qué tal me corta. Si me corta bien, la uso. Perfecto. Pues ya está. Así me sale un poquito más grande. Y así vamos cortando tapitas. Por supuesto, estos recortes, lo que nos sobra, los reutilizamos para seguir haciendo más tapitas. Y estas tapas se las vamos poniendo aparte y tapadas para que no se nos vayan a secar. Y así hacemos con todas. Bueno, pues una vez listas las tapitas, lo que hacemos es ponemos la masa en la mano. Agarramos una cucharita y le agregamos, tampoco demasiado, nos cueste cerrar. Juntamos los bordes, así, y los vamos cerrando. Aprieten bien y además vayan pegándose al relleno para que tratar de que no quede aire. ¿Vale? Una vez que lo hemos cerrado bien, que están bien seguros de que está cerrado, viene el repulgue. ¿El repulgue cómo es? Pues giramos y metemos esta puntita, giramos y metemos, y así lo vamos haciendo con todos hasta el borde, tratando de meterlo aquí para que quede dentro. No rompan con la uña ni con el dedo la masa, porque si no les queda un hueco y entonces ahí se va a escapar el queso. Una vez que llegamos aquí, la puntita así. Y aquí tenemos la empanadita con su repulgue. La tapita en mano, le colocamos el relleno. Cogen los dos extremos del medio y pisan.
igual ya a lo largo del borde y van cerrando bien. Para el repulgue giramos, hacemos presión con el dedo y así vamos haciendo con todos. Los expertos dicen que la verdadera empanada lleva, creo que son 13 o 14 vueltas. Y aquí la puntita. Otra empanadita. Bueno, pues hago todas y después continuamos. Bien, empanadas voy a hacer pocas porque voy a hacer estas al horno y voy a hacer unas poquitas fritas. Mientras hemos estado haciendo estas empanadas, yo encendí el horno antes a casi máxima potencia, que caliente bien. Batimos un huevo y vamos a pintar la empanada. Esto es para que le dé colorcito. Embadurnamos bien y ahora va a ir al horno. La temperatura va a ser 180 grados centígrados, pues yo lo tengo con ventilador, calor arriba y abajo, unos 20 minutos. Ahora vamos con las fritas y luego le enseño las horneadas. El aceite caliente a un fuego medio y lo vamos a dejar unos 2 minutos por cada lado. Ya está doradita, 2 minutos más y la sacamos. Sacamos a papel absorbente con la otra. Aceite a fuego medio y 2 minutitos por lado. Bueno, pues aquí está el resultado de las empanadas salteñas de queso. Se los voy a acercar. He probado una, ya no aguantaba las ganas de la horneada. ¡Qué delicia! ¡Gracias, Fernando! Pues ya vieron cómo quedaron. Véanlas aquí, al fondo mío. Son una maravilla, no dejen de hacerlas, son fáciles de hacer. La masa es muy simple, el relleno ni les cuento. Quiero dar un saludo a los Chaneton de Argentina en general y a mi querido primo Ricardo Chaneton, otro Chaneton más que vive en Caracas, Venezuela. Un beso muy grande y hasta la próxima en Cocinando con Claudio. Y yo me voy a comer bien paradita. Adiós.